Ejercicio. Durante la pandemia COVID-19 se registró el dato de temperatura corporal a un grupo de pacientes. Estos son los datos de registro. Vemos que tenemos una colección de datos a 5 columnas con 11 datos cada una. Entonces tenemos una población a definir de 55 datos, como aquí colocamos el valor de n. N es igual a 55. Ya los han recuperado, los han recopilado como primer paso de la estadística, y entonces vamos al siguiente paso, que es ordenarlos. En este ejemplo los ordenamos de forma ascendente, de menor a mayor, y bueno, pues aquí podemos ver todas las puntuaciones debidamente ordenadas. Como son más de 50 datos, bueno, pues la bibliografía nos refiere que ya tenemos que agruparlos para que tengamos mayor control de las puntuaciones, y a la hora de graficar, obviamente también tengamos ese beneficio de tener los datos y ver el mejor de los comportamientos de acuerdo a los resultados que nos va a estar dando. Entonces, para eso lo vamos a agrupar a través de estas tres diferentes técnicas, que nos dice que para determinar el número de intervalos sobre los que se van a estar midiendo ahora los datos, vamos a utilizar lo que es la regla de Sturges, que se determina a través del valor del número de intervalos, como aquí se menciona, es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo del total de la población, en este caso n. Y bueno, pues estos datos ya están establecidos, así es la regla: 1 más 3.3 por el logaritmo de la población o del tamaño de la población. Sustituimos nuestros datos, número de intervalos 1 más 3.3 por el logaritmo de 55 nos da 6.7, y nos refiere la bibliografía que igual, cuando tenemos este tipo de datos en fracción, si pasa del 0.5 lo vamos a redondear al inmediato superior, y si tenemos menor a 0.5 lo vamos a redondear al inmediato inferior. Entonces, bueno, pues esa es una forma de obtener el número de intervalos. En este caso 6.7 lo redondeamos a 7. Otra forma de poder obtener el número de intervalos es a través de la raíz cuadrada del total de la población, de n. Y podemos ver aquí que entonces, si tenemos una población de 55 puntuaciones o registros, en este caso de temperatura corporal, bueno, pues nos está diciendo que tendremos la raíz de 55 es igual a 7.4, que se redondea, como nos menciona la literatura, al inmediato inferior, que en este caso es 7. Y podemos ver que mediante estas dos técnicas, sea la regla de Sturges o número de intervalos del total de la población, obtenemos el mismo valor de número de intervalos. También puede quedar a criterio del analista, siempre y cuando, bueno, pues tenga sus razones para decir: yo voy a trabajar sobre 10 intervalos, o sobre 12 intervalos, o sobre 8, o lo que él considere, siempre y cuando lo justifique debidamente. Otro dato que vamos a ocupar es rango, y dice que es un concepto que se da entre el dato mayor menos el dato menor, considerados en la puntuación debidamente ordenada. Si nosotros regresamos a ese paso, vamos a poder ver que tenemos el 36 como dato menor y el 40 como dato mayor. Entonces, si lo sustituimos, vamos a tener acá a nuestro dato mayor menos el dato menor es igual a 4. 40 menos 36, 4. Y aquí lo dejamos. Ahora vamos al tamaño del intervalo, que dice que va a ser igual a el rango entre el número de intervalos. Rango es el valor que acabamos de obtener, que es 4, y el número de intervalos es el que obtuvimos acá a través de estas dos formas, el que ustedes elijan. Tenemos 7, y si hacemos esta división nos da como resultado 0.57. Vamos a tomar a los primeros dos decimales y con ellos trabajamos. Entonces, ahora sí, tenemos aquí una tabla que se formó para que nosotros vayamos haciendo nuestros cálculos. Entonces, tenemos el número de intervalos, dice que son 7, los vamos a colocar aquí, número de intervalos, de 1 a 7 vamos a numerar para que tengamos aquí nuestros datos que vamos a ir colocando. Entonces, bueno, estos datos que tengo acá en mi colección ya no son los datos con los que voy a trabajar. Ahora, como bien su nombre lo dice, los voy a agrupar. Voy a colocar a los intervalos. Este es mi dato menor, este es mi dato mayor, 40. Y le voy a ir sumando a este 36 lo que es el tamaño del intervalo, 0.57. 36 más 0.57, 36.57. Bajo el dato como referencia
y le sumo nuevamente 0.57 para que me dé este resultado. Este resultado lo bajamos al siguiente intervalo como referencia y le sumamos nuevamente el tamaño del intervalo hasta alcanzar el dato mayor, como lo podemos ver aquí. Si al momento de nosotros estar sumando el tamaño de intervalo a partir del dato menor no llegara yo a alcanzar el dato mayor o me sobraran puntos, en algo estoy mal. Entonces tengo que ir haciendo la suma del dato menor con respecto al tamaño del intervalo para ir bajando la referencia y seguir sumando en la columna de la derecha el tamaño del intervalo hasta alcanzar, dijimos, el dato mayor. Ya que tenga yo esta parte, ahora ellos son mis datos, aquí van a quedar agrupados. Entonces, para ello voy a hacer un cálculo que dice que el nuevo dato va a quedar dado o va a quedar determinado a partir de este valor más este otro. Aquí le voy a poner 36 más 36.57 para que me dé este resultado. Obviamente estos datos los voy a dividir entre 2. Aquí le vamos a poner entre 2 para que pueda yo obtener mi primer dato y el segundo igual. Sumamos 36.57 más 37.14 y lo dividimos entre 2 para que me dé mi siguiente dato. Entonces ahora mis datos ya van a ser ellos. Ya no va a ser, aquí le puse 36, ya no van a ser estas colecciones de datos que tengo acá, van a quedar aquí agrupados a esta colección que tengo aquí ahora de datos, 36, y estos nuevos datos que están indicados aquí con la letra XY, de mi dato, van a ir siendo resultado de la suma de ellos entre 2, y así cada uno de estos, para que pueda yo obtener mis nuevos datos. Aquí se pueden ver. Entonces, bueno, ¿cuántos datos tengo de este dato? Bueno, pues ahora tendré que ir sobre una variable muy importante que se llama frecuencia. Aquí le vamos a poner frecuencia. Generalmente indicada con la letra F minúscula. Aquí le vamos a poder ver y vamos a checar los datos que tengo entre 36 y 36.57 acá en mi orden de datos. Entonces vamos a ir contando 36 hasta 36.57 hasta aquí. Y bueno, vamos a ver que tenemos 2, 4, 6, 8, 8, 9, 10. Ok, 10 datos que se van a esta frecuencia. Y así me tengo que regresar. 36. Si ya consideré aquí el 36.57, entonces acá abajo voy a considerar la centésima que sigue, 36.58 hasta 37.14. Me regreso a mis datos y busco todos los que estén en ese rango o en ese intervalo de datos 36.57, aquí 37, hasta 37.14, 14, hasta aquí. Y los contamos para que tenga yo acá mi dato que es igual a 9. Y así cada uno de ellos. Ahora, los que tenga yo entre 37.14 a 37.7 me dice que son 14. Los que tengo entre 37.71 y 38 dice que son 12. Y los que tenga entre 38.85 a 39.42 me dice que son 5. Ay, perdón, 3. Y de 39.42 a 40 tengo 2 datos. Entonces, bueno, aquí tengo a mi total de frecuencia y los puedo sumar aquí para comprobar que efectivamente es el total de la población. Esto es igual a n, 55 datos. Pero también tenemos otra variable llamada frecuencia acumulada. Aquí la podemos ver, se simboliza con la letra F minúscula y una A minúscula. Frecuencia acumulada se llama y se obtiene de la suma de la referencia de la primera frecuencia y para la siguiente la primera frecuencia más su frecuencia que se acumula. Entonces este 10 más este 9 me da 19 y después este 10 más 9 más 14 me da 33 y así sucesivamente hasta que llego a mi total de la población, que en este caso es 55. Y así ya tengo también el valor de frecuencia acumulada. Y entonces, bueno, pues esta es la tabla sobre la que voy a estar trabajando.
Otro dato importante para el cálculo de las medidas de tendencia central es el límite inferior de clase y el límite superior de clase, que se obtiene a partir del valor de los intervalos. Ya que nosotros obtuvimos los intervalos, al dato que se encuentra en la columna izquierda le vamos a restar 0.5 y al que está en la columna derecha le vamos a sumar 0.5. Suma 0.5. Para que sobre esos datos nosotros tengamos un límite inferior, es decir, los datos máximos sobre los que me puedo mover para ese intervalo. Entonces a este 36 le restamos 0.5, el límite inferior de clase me va a dar 35.5 y a este otro dato le sumo 0.5 y me va a dar 36.57. Aquí lo vamos a ver, 36.57. Por aquí va a estar. Entonces, igual acá de este lado, 36.57 le resto 0.5, me va a dar 36.07 y 37.14 le sumo 0.5 y me va a dar como resultado 37.64. Así a cada uno de ellos. Entonces, los que se encuentran en la columna derecha, le sumo 0.5 y los de la izquierda le resto 0.5 para formar mis límites inferior de clase y mi límite superior de clase. ¿Qué es lo que queremos con ello? Bueno, pues dijimos determinar las medidas de tendencia central. Vamos a la primera, que es el valor de la mediana, o bueno, pudiera ser la mediana. Vamos a hablar de la media y la fórmula para la media nos dice que es igual a la sumatoria de todos mis datos del primero hasta el último entre el total de la población. Entonces, bueno, pero recuerden que ya no tengo a todos mis datos ya quedaron aquí, como el nombre del tema lo dice, agrupados en esta variable llamada frecuencia. Entonces, si ya ahora mis datos son ellos, aquí mis nuevos datos, aquí le voy a poner dato, ya son ellos, pues entonces ahora me tengo que dirigir a esto. Pero ¿cuántos de ellos hay? Porque ya quedaron agrupados en frecuencia. Eso quiere decir que la fórmula va a tener aquí a la variable frecuencia. Y ya sobre ello tenemos que hacer el cálculo. El valor de la media va a ser igual a la sumatoria por la frecuencia del primer dato hasta el último entre el total de la población. Y ahora sí, vamos a ir para acá. Tenemos a nuestro dato, que en este caso es aquí 36.28, como lo podemos ver aquí en mi cálculo que hice, y la vamos a multiplicar por su frecuencia que le está marcando ese intervalo. 36.28 por 10, mi dato que está aquí, 36.85 por su frecuencia que es 9, acá hago mi planteamiento, y vamos al siguiente, 37.42 por su frecuencia que es 14, aquí lo podemos ver. 37.99 por su frecuencia que es 12 y aquí lo voy colocando para que pueda yo hacer todas esas operaciones y tenga como resultado mi sumatoria de ello. Entonces todos estos cálculos, la fórmula me dice que debo de obtener la suma y ya aquí al hacer el cálculo llego a la sumatoria y tengo como resultado 2063.82. Y lo voy a dividir entre el total de la población, que es 55, para que tenga como resultado 37.52 como valor de la media, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que ya en datos agrupados, mi nuevo dato está dado por los intervalos, la suma de los intervalos entre 2, y ya no es toda la colección que tengo allá de datos. Entonces eso es muy importante, ¿de acuerdo? Ahora tengo el valor de la media y aquí lo voy a dejar para que vayamos con la otra medida de tendencia central, que es la mediana, y dice su concepto que es esa variable que divide a la población entre 2. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer el cálculo. Dice que es la población entre 2, pero recuerden que ahora mi población ya no es esos 55 datos, de acuerdo a lo que agrupamos, ya son 7. Entonces, para poder calcular sobre qué intervalo como dato medio voy a trabajar, voy a hacer mi cálculo de número de intervalos entre 2. Entonces 7 entre 2 es igual a 3.5. Y eso quiere decir que en mis intervalos, aquí como los estoy viendo,
mis 7 intervalos, voy a contar de donde inician hacia el centro 3 datos. Ajá, y me voy a quedar a la mitad del otro. De igual forma, de donde finaliza aquí el número de intervalos, que son 7, hacia el centro de la población, y el punto 5 me queda aquí 3 datos, y el punto 5, 3 datos de donde inicia el centro, y me queda aquí. Entonces, sobre este intervalo que voy a marcar aquí, ajá, va a estar dado todo el cálculo de la variable de la mediana, ¿sí? Y su fórmula nos indica para datos agrupados que es el límite inferior de mi intervalo o de mi marca de clase más el total de la población entre 2 por la frecuencia, por la sumatoria de la frecuencia acumulada, ajá, por el tamaño del intervalo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí vamos a ir sobre ese dato. Vamos a sustituir ahí límite inferior de clase sobre el intervalo que marcó la mediana. Nos vamos a colocar, todos los cálculos van a estar sobre el intervalo 4, aquí como podemos ver en nuestra tabla. Ajá. Entonces, sobre este intervalo, sobre el 4 y todos sus respectivos datos, voy a estar haciendo mi cálculo para lo que me pide la fórmula. Este es mi intervalo 4 y sus datos. ¿Quién es su límite inferior de clase? Bueno, pues si me regreso acá, 37.21. Lo sustituimos, 37.21 más el tamaño de la población, que es 55 entre 2, menos la frecuencia acumulada que está a partir del valor de mi intervalo que estoy señalando, ajá, que en este caso es el intervalo 4. Aquí, la frecuencia que está arriba, 14 más 9 más 10, nos va a dar como resultado 33. Y lo colocamos allá, ajá, entre la frecuencia donde se encuentra el intervalo que estoy trabajando, que en este caso es 12, por el número de intervalos, ajá, por la clase, entonces es 7. Y vamos a hacer ese cálculo para que nos dé como resultado 34. Vamos a checar ese dato, debe de estar dentro de las puntuaciones de que nos marca aquí el dato, ajá, entonces allá también lo revisan ustedes, por favor. Vamos al valor de la moda y nos dice que esta variable se obtiene a partir del límite inferior de clase, ajá, más densidad 1 entre densidad 1 más densidad 2 por lo que es el número de intervalos o el ancho de clase. Ajá. La moda, ¿quién es su límite inferior de clase? Bueno, pues vamos a ir a la frecuencia, porque recuerden que la moda es el dato que más se repite. Y quien nos indica cuál es el dato que más se repite, pues ahora es frecuencia. Entonces, la moda va a estar dada en la frecuencia más alta, que en este caso es 14. Y todo sobre este intervalo donde está mi frecuencia de 14, yo voy a estar trabajando, que en este caso es el intervalo 3. Aquí voy a señalar que sobre este intervalo voy a basar todos los datos para sustituirlos en la fórmula. Ajá. Y entonces vamos a tener su límite inferior de clase para este variable moda con respecto al valor que más puntuaciones tiene en frecuencia es el límite inferior del intervalo 3, 36.64. Ajá. Aquí me equivoqué, que es 36.64. Ustedes allá por favor sustituyanlo. Ajá. Y nos dice que a partir de ello vamos a tener entonces ahora entre corchetes densidad 1. ¿Quién es densidad 1? Es la frecuencia donde está el valor más alto menos la que está arriba, ajá, que en este caso es 14 menos 9, ¿sí? Así como nos está diciendo la fórmula, entre densidad 1 más densidad 2. Densidad 1 nuevamente, la frecuencia más alta menos la que está arriba, y densidad 2 es la frecuencia donde está mi dato más con mayor presencia menos el que está abajo, que en este caso es 12. 14 menos 12 es igual a 2, ajá, por el número de intervalos, que en este caso es 7, y bueno, pues ahí me va a dar como resultado 41.34. Ajá, checamos ese dato que no es mi resultado. Creo que aquí me dio otro resultado. Pero bueno, obtengan este resultado. Ajá, en lo que checo aquí mi calculadora. Ok, y después de ello, ahora sí vamos con
El planteamiento, perdón, para el valor de la moda es correcto, solo van a hacer el cálculo matemático y ponen ahí el valor correcto. Ajá, ya tenemos a las tres variables, entonces tenemos ahí el valor de la media, el valor de la mediana y el valor de la moda. Ajá. Vamos con las medidas de dispersión. Nos dice que desviación estándar y varianza son las que nos van a hablar de ello. Y desviación estándar está dada por la letra sigma, que es igual a la sumatoria, pero ahora vamos a hablar de frecuencia, porque recuerden que estos datos ya quedaron aquí en lo que es nuestra agrupación de datos que hicimos con respecto a la población que se nos presenta. Ajá. Entonces, ahí hace presencia la variable frecuencia, entre paréntesis el valor de la media menos el valor del dato elevados al cuadrado. Ajá. Ahí los puse al revés. La media menos el valor del dato. Ok. Y después de ello vamos a... Ay, lo puse en las dos. Ya que tenemos ese dato, nosotros vamos a estar haciendo el cálculo para que podamos obtener el valor de la media. Ajá. Entonces, permítanme, lo voy a corregir porque así no es. Ajá. Es el valor de la media con respecto al dato de 1 hasta n elementos y acá abajo igual. De 1 hasta n elementos. Ajá. Ok, entonces ahí tenemos la desviación estándar que nos está haciendo referencia a ello. Y aquí abajo hice el cálculo para que ustedes lo fueran viendo y para que igual vayamos teniendo orden en esto. El valor de mi dato, ajá, por su frecuencia, para que pudiéramos ahí hacer la referencia al respecto. Entonces, vayan haciendo el planteamiento. Recuerden que tienen que relacionar al valor de la media. Voy a hacer aquí el planteamiento completo. Ajá. Que en este caso es el valor de la media, 37.52. .52 menos el valor de mi dato, que es 36.28. 37.52 menos 36.28. Ajá. Por 10, todo esto elevado al cuadrado. Ajá, y así a cada una de ellas hacemos el respectivo planteamiento. Aquí igual le ponemos el valor de 37.52 menos mi dato por su frecuencia elevado todo esto al cuadrado. Ajá. Ok. Y así en cada una de las puntuaciones para que pueda yo obedecer a la fórmula de desviación estándar. Cuando obtenga yo el resultado, bueno, pues entonces ya vamos sobre esa información. Y en varianza, igual mi dato que ya acabo de calcular aquí, el valor de la media con respecto al dato. Ajá. Aquí le vamos a poner media menos el dato por frecuencia. Ajá. Bueno, aquí. Y cerramos aquí los corchetes, ¿sí? Por frecuencia, para que así se vayan viendo los cálculos y obtenemos el valor de varianza. El gráfico ya no cabe aquí en mi espacio, pero lo explicamos en Excel, ¿de acuerdo?